La retención, al no atravesar toda la zona, gran cantidad de iones se quedan en las capas más profundas. Y acciones locales, no produce problemas gástricos, no tiene que tomarse el medicamento el paciente y su efecto es local. ¿Sí? Y aquí hay una tabla de los diferentes medicamentos, las concentraciones, en qué polo ponerlo, acción e indicación. ¿Quieren una foto? Contraindicaciones e indicaciones, bla 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 bla. Ya. Tenemos los efectos polares y basándonos en los efectos polares sabemos cuándo ponerlo y cuándo no ponerlo. Muy bien. Tenemos los efectos del medicamento, que dependiendo del efecto del medicamento es donde lo vamos a poner o para qué es ese medicamento. Corrientes interrumpidas. Las corrientes interrumpidas son corrientes que presentan interrupciones conocidas como pausa. Cada pausa limita un pulso, ¿sí? Y hay diferentes formas de corrientes. El número de pulsos en un segundo se denomina frecuencia, ¿verdad? Y hay dos tipos de formas, que es la monopolar, como esta, y las bipolares, como estas, ¿sí? Bipolar. Aquí está el polo positivo, polo negativo, y esta está en el positivo, en el negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y esta, o negativo o positivo. ¿Estamos? Esta es monopolar, bipolares, o bifásicas, porque están en las dos fases, monofásicas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una fórmula para lograr entender cuánto es el porcentaje galvánico que tiene una corriente. ¿Sí? Yo le digo cuánto es el porcentaje de quemar al paciente que podemos tener. Si yo tengo una corriente, para encontrar el porcentaje galvánico necesito conocer el tiempo del pulso, la frecuencia, dividirlo entre 1000 y multiplicarlo por 100. ¿Por qué por 100? Porque es un porcentaje. Entonces, ejemplo, Travert es una corriente que tiene 2 milisegundos de impulso, 5 milisegundos de pausa y una frecuencia de 143 Hz. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Tiempo de pulso, que es 2, y frecuencia, que es 143. 2 por 143 entre 1000 por 100. 2 por 143, 286 entre 1000 por 100. 286 entre 1000 es igual a 0,286 por 100 es igual a 28.6% de porcentaje galvánico. O sea, tengo un 28.6% de quemar al paciente. ¿Con quién? Con una corriente Travert. ¿Sí? ¿Sí me entendieron eso? ¿Para qué quiero yo eso? ¿Para qué me sirve? Para nada. No, sí me sirve. ¿Para qué? Para saber cuál es el porcentaje galvánico que tiene esa corriente. ¿Por qué? Porque a mayor porcentaje galvánico tengo que tener más cuidado. A menos porcentaje galvánico tengo que tener más cuidado. ¿Sí? Siempre tengo que tener cuidado. Pero más cuidado a mayor porcentaje galvánico. Muy bien. Si yo quiero conocer la frecuencia de una corriente, que no la conozco, ¿sí? Es muy fácil. Acuérdense que la frecuencia es el número de impulsos que hay en un segundo, y que un segundo es igual a 1000 milisegundos. Entonces, la frecuencia, para encontrarla tengo que conocer el tiempo del impulso y el tiempo de la pausa.
Entonces la frecuencia es igual a 1000 milisegundos entre el tiempo de impulso más el tiempo de la pausa. Si tomamos como ejemplo otra vez Travert, que el Travert es 2 de impulso por 5 de pausa, 2 más 5 igual a 7. 1000 entre 7 es igual a 142.86, o sea, se redondea a 143. Por eso la frecuencia de la corriente Travert es igual a 143. ¿Estamos? Una forma de saber cuál es la frecuencia basándonos con el tipo de impulso y pausa de la corriente. Muy bien. Las corrientes de excitación muscular de uso más frecuente en la baja frecuencia son las corrientes faráicas, las corrientes bifásicas, EMS, ¿sí? Las corrientes faráicas son las triangular, exponencial y rectangular. Y las corrientes EMS son las corrientes de qué van a depender. ¿Se acuerdan lo que vimos del músculo? La frecuencia de tetanización. De eso va a depender. De las fibras tónicas o las fibras fásicas o las fibras mixtas. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, el TENS no sirve para estimular el músculo. El TENS sirve para analgesia. Punto. Es una corriente analgésica. El TENS no estimula el músculo. ¿Sí? Y mucho menos un músculo que esté parcialmente denervado. O un músculo que esté, un nervio que esté parcialmente irritado. Como por ejemplo una parálisis facial. Si mi intención con el TENS en una parálisis facial es estimular el músculo, error. ¿Sí? Porque no sirve para eso. Sirve para analgesia. Si mi intención en el paciente con parálisis facial es quitar la analgesia, quitar el dolor y utilizo el TENS, perfecto, está bien, no hay ningún problema. Pero si mi objetivo con el TENS en la parálisis facial es estimular el músculo, lo que hice fue lo contrario. Hice un bloqueo de la fibra nerviosa muscular, neuromuscular, produciendo al tiempo una fibrosis muscular, por lo cual el paciente nunca va a recobrar la funcionabilidad de ese músculo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque si yo tengo el apagador de la luz, ¿sí?, y se lesiona el cable, ¿por qué voy a tener que venir a descambiar el bombillo? Porque el bombillo está sano, está bueno. Si yo tengo una parálisis facial, no significa que se dañó el músculo, no, se dañó el nervio. ¿Y para qué voy a estimular un músculo que está sano? Necesito estimular un nervio. Y si yo utilizo el TENS, voy a utilizarlo sobre el músculo. Y el músculo está sano, pero no tiene una conexión recíproca de la placa neuromotora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estimular un músculo, estimular un músculo, estimular un músculo que está sano. O sea, lo voy a fibrosar. ¿Qué voy a fibrosar? La placa neuromotora. Por ende, no voy a tener una buena respuesta muscular más adelante. ¿Sí? Entonces, el TENS, T-N-E-S, es para la analgesia. Si yo quiero estimular un músculo, necesito un EMS. Un EMS. ¿Ok? Un músculo. Pero si ese músculo tiene un problema nervioso, este tampoco me sirve. Necesito corrientes triangulares, corrientes exponenciales, corrientes rectangulares. ¿Para qué? Para activar la información, o sea, el nervio. Cuando ya ese nervio y ese músculo están activados, ahora sí, me vengo para acá. Y empiezo a activar, a estimular
ya no activar, porque activé con esto, sino que me vengo a estimular ya la placa neuromotora. De una placa neuromotora activada, la estimulo con un EMS. EMS, estimulación neuromuscular. ¿Sí? ¿Estamos? Y no les ha pasado solo a ustedes, ténganlo por sí. En Costa Rica era proliferación de parálisis faciales con 4, 5, 6 meses de que no evolucionaba. ¿Sí? Estamos. Entonces, repito, lo repetido. El TENS es analgésico. Punto. No es estimulante. El estimulante es el EMS. ¿Pero a quién va a estimular? A los músculos que están nerviosamente sanos. Una placa neuromotora sana. ¿Sí? Si hay lesión de la placa neuromotora, mi estimulación va a ser con corrientes triangulares, seguidas de las exponenciales y terminando con rectangulares. Cuando ya yo termino con rectangulares y cada impulso rectangular produce una contracción buena, significa que ya ese músculo es capaz de recibir una estimulación de un EMS. El aparato portátil lo puedo convertir en un EMS. Si él tiene la capacidad, sí. Si usted compra un aparato portátil, tiene que decir TENS y EMS. Si usted compra un aparato que dice TENS, es TENS, dolor. Hay aparatos portátiles que dicen EMS y hay aparatos portátiles que dicen TENS. Hay aparatos portátiles que dicen TENS y EMS. Hay unos que vienen los dos. ¿Sí? Hay una que dicen TENS y en la parte de adentro traen como unos reguladores de las... Puede ser Ok, esos son reguladores de los TENS. ¿Sí? Que es Burst, que es modulado, que es convencional. Son 3 teclitas, una C, una M, esos TENS. Eso es para trabajar las diferentes formas de TENS que hay. Porque el TENS es para el dolor crónico, que es el Burst, para el dolor agudo, que es el convencional, y el modulado, que sirve para procesos subagudos. Dolor. TENS, dolor. EMS, estimulación neuromuscular. Eléctrica. Estimulación neuromuscular o estimulación eléctrica neuromuscular. ¿Ok? Vuelvo a repetir lo mismo, no es la única. De fijo, no es la única. ¿Ok? ¿Sí? Por eso les dije, a partir de mañana van a tener otro concepto de la electroterapia. ¿Sí? Me regaste, ya estuvo. ¿Cómo trataría la parálisis facial? Entonces me llega el paciente con una parálisis facial. ¿Qué es una parálisis facial? Normalmente, porque hay parálisis de parálisis. La que normalmente es una inflamación en la salida nerviosa del nervio facial. La salida nerviosa, ¿dónde está? Aquí en el trago del oído, ahí sale el nervio facial, con 3 ramas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hubo un bloqueo en la salida nerviosa por inflamación, por irritación, por un virus, por lo que sea. Un cambio de temperatura, se inflamó y al inflamarse dejó de pasar información, o sea, se cortó el cable hacia el bombillo, el músculo, que está normal. El músculo no le pasó nada. Entonces, ¿qué necesito yo estimular? La conducción nerviosa, no el músculo.
¿Y cómo estimulo la conducción nerviosa? Lo vimos antes, con la corriente galvánica o con las corrientes farádicas. ¿Sí? ¿Y cuáles corrientes farádicas? Iniciando con las triangulares, seguidamente de las exponenciales y por último las rectangulares. ¿Y por qué de esa forma? Porque si yo tengo un triángulo, ¿sí?, y necesito hacer un impulso, este impulso va a ser progresivo. Voy a empezar en una base amplia y terminar en un pico. Entonces, esto lo que va a hacer es despertar. ¿Sí? No es lo mismo que usted lo despierten así, a que usted lo despierten así. ¿De qué lado cómo se despierta más rápido? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Impulsos, impulsos, impulsos que van a despertar el nervio, que es el que está afectado. No está afectado el músculo. ¿Estamos? Cuando yo veo que ya el impulso que se genera produce una buena contracción muscular, ahí sí tengo que ver el músculo, entonces significa que ya mi corriente, o cuando yo necesito ver la contracción muscular y tengo 27 miliamperios y ya hice 3, 4 aplicaciones y veo que ya voy por 7 miliamperios, significa que esta corriente ya cumplió su función. ¿Qué me toca? Una corriente exponencial. ¿Y qué es una corriente exponencial? Es la unión de una corriente triangular hacia una corriente rectangular. ¿Sí? ¿Lo vemos aquí? Exponencial va subiendo como una triangular y después llega a una meseta y corta. ¿Sí? Es el paso de una corriente triangular a una corriente rectangular. Ya aquí tenía yo más o menos un impulso de 100. ¿Por qué? Porque es el nervio. ¿Se acuerdan que para estimular los nervios necesitaba impulsos de 50 a 100? Aquí tengo 100 milisegundos de impulso. Aquí tengo entre 300 y 500. ¿Sí? Y después de esto, ¿a quién me vengo? A las corrientes exponenciales, rectangulares, que van a ser de 300 a 600 milisegundos. Y cuando ya la respuesta nerviosa en este impulso está, hago lo mismo, comienzo con 20 miliamperios, pero ya voy por 7 y tengo la misma respuesta, ya ese músculo con una corriente rectangular ya puede recibir una carga eléctrica. ¿Por qué? Porque ya la placa neuromotora está trabajando. ¿Sí? ¿Con qué aparato lo pongo y cómo lo coloco? ¿Con qué aparato lo pone? Con un equipo de electroterapia que tenga corrientes, ¿sí?, que tenga este tipo de corrientes y con un aplicador puntual, con un puntero. El otro negativo lo pone aquí o lo pone en C7, como usted quiera. Acuérdense que tengo dos cables, uno positivo y uno negativo. ¿Dónde voy a poner el puntero? ¿Negativo? Sí, ¿por qué? Porque ocupo estimular. ¿Ya aprendieron? ¿Ya se acordaron? Bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? En el músculo o en los vientres musculares pongo el negativo y en el C7 cierro el circuito. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, las corrientes excitomotrices son corrientes que provocan contracciones en un músculo o grupo de músculos por estimulación directa de las fibras nerviosas eferentes, motoras o sus fibras musculares directamente. Estimulación eléctrica neuromuscular, definida como la estimulación eléctrica del músculo inervado, o sea, el músculo sano, que la placa neuromotora está sana,
Y después tenemos la estimulación eléctrica muscular, definida como la estimulación que se aplica directamente a un músculo denervado. ¿Ok? Ve que no es lo mismo